estuve en la preparación, como decía Agos, pero sí fui acompañando cuando la hermana Nati me dijo de saludarlos. Bueno, me alegré mucho porque a mí me todavía extraño, aún en esta misión que me está tocando, yo soy la hermana Silvia, perdón, que me está tocando de visitar la inspectoría y demás, siempre siento esto, ¿no? Que todavía con esta misión no puedo estar muy cerca de ustedes o compartiendo mucho con ustedes, sí lo hago a través de las hermanas y de los laicos que están trabajando con ustedes. Y pensaba, esta mañana me fui un ratito, yo dormí en la casa de las hermanas ahí nuestra en Roca y me fui al lado del canal grande. Bueno, no había nadie, se ve que como domingo todo el mundo dormía, pero me detuve un ratito a escuchar los pájaros, a ver el canal, cómo corría, y yo decía, los pájaros lo hacen naturalmente, ¿no? Empezar a cantar a la mañana porque sale el sol o porque, bueno, es su instinto, digamos. Y el canal sigue, el canalito sigue corriendo, corre el agua porque es para el lado que va, para el declive que tiene el canal, y no tenían opción de hacer otra cosa. Y pensaba en ustedes, cuando Nati nos explicó, nos contó el otro día en qué consistía, y yo decía, ustedes tuvieron la libertad de venir acá, pudieron elegir venir acá. Los motivos cada uno lo sabe, a lo mejor alguno porque, bueno, quería encontrarse con alguien, otras porque realmente querían vivir un momento así juntos, un momento de alegría, donde se encuentran con otros chicos y con otras chicas que están viviendo cosas similares, ¿no? Y pensaba en un mail que por ahí anda dando vuelta y que a lo mejor ustedes también lo conocen, que se llama el frasco de mayonesa, se lo voy a hacer cortito, el frasco de mayonesa y el café. Y entonces ahí dice que un profesor llegó al aula y llevó un frasco grande de mayonesa vacío y lo llenó con pelotitas de golf. Y entonces les preguntó a los chicos, ¿está lleno este frasco? Y ellos dijeron, sí, por supuesto. Entonces después sacó una caja de fósforos y la vació adentro y le preguntó, ¿está lleno este frasco? Y sí, porque aparentemente estaba completo. Después trajo un poco de arena, completó el frasco con arena y estaba lleno. Y entonces ya los chicos se reían y decían, ¿está lleno el frasco? Sí, está lleno. Pero, no obstante, trae 2 tazas de café y las vuelca sobre esa arena. También entraban las 2 tazas de café. Y entonces les dijo, que yo quiero que ustedes comprendan que este frasco significa la vida de ustedes. Las pelotitas de golf significan las cosas más importantes de la vida. Cada uno puede decir qué cosas son importantes para mí. El amor, la familia, lo que ustedes imaginen que es lo más importante para ustedes. Los fósforos son otras cosas que son importantes para la vida, pero bueno, ocupan un lugar un poco más inferior. La arena son las cosas insignificantes con las cuales podemos o no vivir. La moda, no sé, ahora digo el Facebook o el celular, ustedes van a decir no se puede vivir sin esa. ¿Alguna otra cosa que ustedes digan, si soy linda o fea, gorda o flaca, blanca o lo que, eso son cosas insignificantes que no hacen a la vida? Eso significa la arena. Y entonces el profesor dijo, si ustedes comienzan a llenar el frasco por la arena, yo hubiera comenzado a llenar el frasco por la arena, no había lugar para otra cosa. Si yo lleno mi vida de cosas insignificantes, no hay lugar para cosas más importantes. Traten de llenar un frasco con arena y después poner pelotitas de golf, imposible. Y entonces él decía, la opción que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que vamos a elegir para llenar nuestra vida? Esa es la reflexión del profesor. Y un alumno levanta la mano y dice, profesor, ¿y qué pasó con las tazas de café? Muy bien, dice, buena pregunta. Quiere decir que nuestra vida, por más completa que esté, por más llena que esté, por más actividades que tenga, siempre voy a tener la opción de elegir tomar una taza de café con un amigo o con un compañero de trabajo. Y yo decía, siempre, a más llena que esté nuestra vida, tenemos siempre que encontrar ese espacio para encontrarnos con el amigo, que es Él. Elegir por encontrarnos con Él, que es el amigo, Jesús.
Y decía que también lo hizo María. La Virgen María hizo esa opción. Ella podría haber dicho, y no, yo soy joven, no quiero nada de todo lo que me propone Dios. Y sin embargo optó, primero por decir sí a Dios, por ir a visitar a su prima. No, ella salió de ella misma para encontrarse, tuvo esa libertad, esa capacidad de optar. Me pregunto con cuántas cosas vienen ustedes optaron para venir acá, cuántas cosas llena el corazón de ustedes en este momento. Y qué lindo sería poder compartirlas si no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero qué hermoso, es decir, yo traigo muchas cosas, pero he elegido estar acá y por eso me apuesto, ¿no es cierto? Me juego por esta manera de expresarme, por el gritarte, dar mis gritos, mis necesidades, lo que yo siento a través del arte. Algunos somos menos artistas que otros, pero creo que todo lo que vamos a hacer, lo que van a hacer, va a ser arte y va a ser una manera de expresar todo aquello que ustedes están sintiendo en el corazón. Así que muchas gracias a los que organizaron, a los que están en el equipo y muchas gracias a ustedes por estar presentes. Esperamos vivir un tiempo donde podamos conocernos un poco más y vivir esta alegría de Don Bosco y Madre Mazzarello que ellos siempre la han propuesto. Muchas gracias.